Contentos, ¿verdad?, en el Señor, de que podemos estar reunidos en su nombre, podemos estar alabando al Señor como congregación, como iglesia, ¿verdad? Y ahora también, pues, reunidos en torno a la palabra del Señor. Y vamos a continuar el Evangelio de Marcos. El otro día, mirando, casi vamos a cumplir cerca de 2 años y medio desde que empezamos en Marcos capítulo 1 y ya nos adentramos en Marcos capítulo 12, los versículos del 18 al 27. Una de las principales funciones que tengo como docente es el solventar dudas. Un profesor, sobre todo, su trabajo se caracteriza porque explica y luego resuelve las dudas que genera su explicación. Y es muy fácil, como cuando ya lleva tiempo en la profesión, ver quién pregunta porque no se ha enterado de forma verdadera, o bien quién pregunta o hace preguntas como si tuviera dudas, pero realmente es para hacerse el gracioso, para mostrar un falso interés, intentando demostrarle al profesor que está atento, aunque realmente por el tipo de pregunta que hace, pues demuestra que no ha estado ni pendiente ni realmente tenía dudas. Y justo esto, es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver a unos religiosos de Israel preguntando una duda a Jesús, aunque realmente no tenían ningún interés en la respuesta, sino que al igual que, si recordáis, estudiamos la semana pasada con los fariseos y herodianos, tenían el único propósito de desacreditar, el único propósito de ridiculizar las enseñanzas de Jesús. ¿Con qué objetivo? El mismo, el de condenarle ante el pueblo judío y las autoridades romanas. Para ello, como he dicho, vamos a estar en el capítulo 12 de Marcos, en los versículos del 18 al 27. Dice así la palabra del Señor. Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hasta aquí el texto en el que vamos a estar esta mañana. Y por poner un poco el contexto de este pasaje, es importante destacar, si recordáis, que este pasaje
tiene lugar el tercer día en el que el Señor Jesucristo estaba en la ciudad de Jerusalén, justo en la semana en la cual iba a morir en la cruz. Si recordáis, el lunes se produjo el primer día, se produjo la entrada triunfal del Señor Jesucristo, ¿verdad?, a la ciudad de Jerusalén. Pero ya en el segundo día tuvo lugar la expulsión de todos esos mercaderes, de todos esos comerciantes, si recordáis, que estaban en el templo. Y en este tercer día, como estamos estudiando en estas últimas semanas, tuvo lugar la parábola de los labradores malvados, ¿verdad?, que era un ataque directo ante los principales religiosos de Jerusalén. Tuvo lugar, si recordáis la semana pasada, la primera de las trampas, con la pregunta, ¿verdad?, acerca del tributo, si debían de pagar el tributo o no debían de pagar el tributo. Y ahora nos encontramos sobre una supuesta duda por parte de los saduceos sobre la resurrección. Y es importante que sepamos que el pueblo judío, a lo largo de su historia, siempre ha creído en la resurrección. Siempre. Todas las promesas que fueron hechas a Abraham y a David, junto con el resto de las promesas de todo el Antiguo Testamento, se iban a cumplir. Fijaros, el Antiguo Testamento, que era la palabra que ellos tenían en ese instante, enseña que iba a haber resurrección. Fijaros por un momento en Job, capítulo 19, Job 19, los versículos 25 al 27. Job, capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Creían en la resurrección? Por ejemplo, el Salmo 49, versículo 15, enseña también sobre la resurrección. Dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. O el Salmo 139, 8, dice la palabra del Señor: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, todo Israel, el pueblo judío, creía en la resurrección, pero había una significativa excepción dentro de Israel. ¿Quién era esta excepción? Los saduceos. Fijaros, versículo 18 del capítulo 12 de Marcos. Entonces vinieron a él los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Este grupo era una de las 4 sectas más importantes en el Israel del siglo I. Teníamos por un lado a los fariseos, por otro lado a los esenios, a los celotes y a los saduceos. De estos 4, los más influyentes eran por un lado los fariseos y por otro lado los saduceos. Y fijaros, en la Biblia, dentro de ellos, es mucho más importante los fariseos. De hecho, hay más de 100 referencias a los fariseos en los evangelios, mientras que solamente hay 14 referencias a los saduceos a lo largo de los evangelios. Y es una única referencia en el evangelio de Marcos, y es en este pasaje, en Marcos capítulo 12. ¿Quiénes eran los saduceos? Hemos visto que eran una secta, hemos visto que estaba formada por personas que eran ricas e influyentes. Estos saduceos formaban parte del Sanedrín y eran arrogantes, eran personas de una categoría, o ellos se consideraban que estaban por encima de los demás.
los saduceos se caracterizaban porque estaban totalmente en contra de la enseñanza de los fariseos y ellos afirmaban que no había resurrección. Eso, fijaros hasta qué punto les llevó a una controversia teológica que años después, en Hechos, capítulo 23, versículo 8, fijaros qué disputa tuvieron con los fariseos. Dice Hechos 23, 8, los saduceos dicen que no hay resurrección. Y fijaros, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, los saduceos rechazaban el punto de vista literal de los fariseos acerca de la próxima vida, acerca de la resurrección. ¿Y sabéis por qué? Porque esta enseñanza, según ellos, no se basaba en la enseñanza del Pentateuco, sino en los demás libros. Es decir, estos saduceos le daban la máxima importancia a los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, al Pentateuco, y consideraban el resto de las escrituras como algo secundario y, sobre todo, a la resurrección decían que era una innovación por parte de los fariseos. Y eran pocos estos saduceos, pero tenían muchísima influencia. Eran aristócratas, eran gente con dinero, tenían influencia en Israel, eran parte de sacerdotes y de los principales sacerdotes, y como he dicho anteriormente, formaban parte del Sanedrín. Es decir, estaban bien posicionados dentro de Israel. Además, esa autoridad le venía dada porque tenían interés también en el templo y en todo el comercio que había alrededor del templo. Desde el punto de vista político, fijaros, estos saduceos estaban con Roma, ya que creían que la vida en este mundo, ellos pensaban que era lo único que hay, pues entonces basaban toda su vida en esta tierra. Dicen, bueno, nos juntamos con Roma y de esa manera vamos a tener poder, riqueza, una buena posición social y un control sobre el resto de la población. Es decir, estaban a favor de Roma y en contra del pueblo judío. Por eso la mayoría del pueblo judío, por así decirlo, odiaban a estos saduceos. Además, tenían influencia económica, tenían también y temían que el Señor Jesucristo, fijaros que había hecho el día de antes, había expulsado a los comerciantes. Por lo tanto, tenían el miedo de que esa posición que tenían fuera destruida. ¿Por qué? Porque de esa forma iban a perder esa posición que tenía por esa rebelión que el Señor Jesucristo había iniciado al expulsar los comerciantes del templo. Y teológicamente, fijaros, estos saduceos eran liberales porque rechazaban la resurrección, decían que no existían los ángeles, decían que no había una era venidera, pero en otro sentido eran conservadores. Rechazaban todas las tradiciones orales, todas las prescripciones rabínicas de los fariseos y únicamente, fijaros, reconocían a las escrituras como autorizadas. Eran estrechos, eran estrictos y interpretaban la ley mosaica del modo más literal posible que podía existir. Además, eran exigentes desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. Para ellos la ley mosaica era lo máximo. La ley mosaica, se aferraban a la ley mosaica, al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Números y a Deuteronomio. Y como he dicho, creían que el resto de la Escritura estaba subordinado a estos primeros 5 libros. Y ellos decían o enseñaban
que como en los 5 primeros libros no habla de la resurrección, por lo tanto, aunque después hablase de la resurrección, no podían creerla. Se oponían a los que pensaban que había resurrección, no solamente a los fariseos, sino que, como luego vemos a lo largo del libro de los Hechos, estos también se oponían a los predicadores apostólicos. Fijaros por un instante en Hechos, capítulo 4, los versículos del 1 al 3, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Es decir, se oponían a la resurrección y eso hacía, fijaros, como negaban que hubiese una vida futura, vivían el presente como si no hubiera futuro. Eran aniquilacionistas, creían que el alma no sobrevivía después de la muerte y creían que en última instancia, fijaros, no había castigo para la conducta ni recompensas por el buen comportamiento. Por lo tanto, eran religiosos y humanistas teístas. Por tanto, ellos no tenían ningún interés ¿en qué? En salvarse. Ellos vivían el presente, vivían la vida terrenal, observaban, cumplían la ley mosaica, se aprovechaban de su poder e influencia para estar por encima de la población, pero realmente no creían en nada. El Señor Jesucristo ataca directamente a ellos. Fijaros, cuando expulsa a estos que comerciaban en el templo, lo que hacen es que aumente su odio hacia el Señor. Si recordáis en un episodio antes que hicieron los fariseos, recordar versículo 13, y los herodianos querían atraparlo, ¿verdad? Para que hicieran una declaración contra Roma y de esa manera poder ejecutarlo. Y ahora los saduceos no tenían dudas. No es que tuvieran dudas acerca de la resurrección. Ellos directamente no creían las Escrituras y no creían en la resurrección. Por lo tanto, le hacen esta pregunta para desacreditar a Jesús. Le hacen esta pregunta para que la gente que hay alrededor pensase: menuda tontería de enseñanza esto de la resurrección. Querían desacreditar la enseñanza. Querían que el pueblo pensase que eso de la resurrección era algo absurdo. Y por tanto el Señor Jesucristo no podía ser el Mesías porque enseñaba algo que era absurdo. Y por eso hacen esta pregunta. Y por eso plantean esta duda. Como ese estudiante que verdaderamente no le importa resolver sus dudas, sino que lo único que busca es ridicularizar al profesor. Y vamos a dividir nuestro bosquejo de esta mañana en dos puntos muy sencillos. En primer lugar, vamos a ver la duda absurda y en segundo lugar, vamos a estudiar la respuesta inteligente de Jesús. En primer lugar, la duda absurda y en segundo lugar, la respuesta inteligente de Jesús. Comenzamos con la duda absurda, que va desde los versículos 18 hasta el 23. Dice así: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, versículo 19, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos,
que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y plantean, fijaros, esta hipótesis absurda. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Y plantea, en la resurrección, pues, cuando resuciten, fijaros, no creían en eso, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Fijaros, es curioso. Si recordáis la semana pasada, los fariseos y herodianos se dirigen a Jesús como maestro. Y ahora ellos, igual que ellos, que estos fariseos y que estos herodianos, se dirigen a Jesús con ese término de maestro para que delante del pueblo fuesen engañados el pueblo y pensasen que ellos verdaderamente estaban con Jesús. Y además buscan seguir, como se suele decir, haciéndole la pelota. Pero realmente, fijaros cómo les plantea la siguiente cuestión. Que si el hermano de alguno muere y dejase esposa, pero no hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Esa era su hipótesis. ¿De dónde surge eso? Fijaros, Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Esto era una ley, ¿verdad?, que se encontraba en el Pentateuco, pero que estaba específicamente dirigida a el matrimonio levirato, es decir, dentro de la tribu de Leví. Y dice Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que en el nombre de éste no sea borrado de Israel. Es decir, el propósito del matrimonio levirato de la tribu de Leví era conservar las herencias dentro de la tribu, que no se perdiese el nombre. Pero para los saduceos, recordad que no creían en la resurrección, para ellos que era lo más importante, esta vida. Para ellos, esta enseñanza era fundamental, porque para ellos, como no hay resurrección, era fundamental la continuidad de la familia en la tierra. Pero fijaros, esta ley solamente se aplicaba cuando el hermano del sobreviviente era soltero. Es decir, no está diciendo que el hermano, si tuviese esposa, se separe de su esposa para casarse con la mujer de su hermano, sino que era solamente cuando el hermano del fallecido era soltero. Y además, esta ley, este principio, es anterior a la ley mosaica. ¿Cuál es el ejemplo que encontramos en la Biblia acerca de esto? El libro de Ruth, ¿verdad? Conocéis a Ruth, ¿verdad? Que se casó con Booz, Ruth era la nuera viuda de su pariente Elimelech. Y la historia revela que cuando no había hermano sobreviviente que se casara con la viuda, otro pariente cercano, ¿verdad?, era el que asumía esta responsabilidad. Entonces los saduceos, basándose en esta ley, le plantean al Señor Jesucristo esta duda, esta situación hipotética. ¿Para qué? Para que el Señor, para hacer que la gente viese que esta enseñanza sobre la resurrección era
absurda. Y le plantean, fijaros, esta hipótesis. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia, luego viene el segundo, se casa, muere, no deja descendencia, el tercero y así sucesivamente hasta 7 hermanos. Después muere la mujer y ellos plantean en la resurrección esa que tú enseñas, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Por qué hacen esta pregunta? No tenían ningún interés en la respuesta. Ellos pensaban, creían, eran fieles de que no había resurrección. Por lo tanto, le hacen esta pregunta para mostrar y hacer ver al pueblo lo absurdo de las enseñanzas de ese que supuestamente era el Mesías, según ellos. Ellos estaban seguros de que el Señor Jesucristo, que era el Mesías, era incapaz de contestarles. Y por tanto, al desacreditar esa enseñanza del Señor Jesucristo, el pueblo no lo iba a ver como el Mesías, sino que lo iba a ver como un engañador más. Y es interesante, muy interesante observar cómo hay dudas entre estos saduceos, pero esta duda la hacen para negar una enseñanza bíblica. Hacen esta duda no para realmente que se la resuelva, sino para negar la enseñanza bíblica de la resurrección. Pero nosotros, en nuestro día a día, muchas veces hay personas que nos hacen preguntas no porque tengan interés en saber la respuesta, sino para desacreditarnos y desacreditar nuestra enseñanza. ¿Cuántas veces no nos han preguntado si Dios existiese? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Verdad? Si Dios existe, ¿por qué dejan que las personas mueran? ¿O por qué un niño muere de una enfermedad? Si Dios es bueno, como tú dices, ¿por qué existe el infierno? Es decir, plantean dudas no para obtener la respuesta, sino para cuestionar a Dios, para poner en duda la palabra de Dios, y suceden no porque alguien tenga interés, sino porque realmente no quieren creer la enseñanza bíblica. Además, muchas veces nos hacen preguntas absurdas, no para obtener la respuesta, sino para desacreditarnos a las personas que la están enseñando. Nos desacreditan. Fijaros, esto justo es lo que estaban haciendo los saduceos. Estaban tratando de negar la enseñanza bíblica y por otro lado desacreditar a quien la estaba enseñando. Sin embargo, Jesús les contesta y esclarece sus dudas. Por tanto, el segundo punto de nuestro bosquejo es la respuesta inteligente de Jesús. La respuesta inteligente de Jesús. Fijaros versículos del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Qué respuesta, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de titubear en cómo responder, en lugar de tener miedo en fallar, el Señor Jesucristo no le responde como esperaban los saduceos, sino que el Señor Jesucristo
responde a sus dudas con otra pregunta que directamente condena su ignorancia. Dice, no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¡Qué ataque!, ¿verdad? Ellos, los saduceos, los más altos en el punto de vista social, mucho más cuidadores de la ley que los fariseos, expertos según ellos en el Pentateuco, el Señor les dice, ignoráis las Escrituras. Eso fue un ataque directo. Los puso patas arriba. Habían hecho la pregunta para revelar la ignorancia del Señor Jesucristo, pero fijaros que la respuesta del Señor les dice que son ellos los que estaban verdaderamente ignorando las Escrituras y pone al descubierto los necios que eran. Ponen al descubierto los descalificados que estaban como maestros porque verdaderamente no entendían las Escrituras ni tampoco entendían el poder de Dios. Ese ignoráis es un verbo que significa en el castellano errar. Estáis errando en el conocimiento de las Escrituras. Os habéis descarriado de la verdad. Estáis en el error. Eso le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Los saduceos no comprendían que la palabra de Dios enseña acerca de la resurrección. La respuesta a su pregunta es simple, fijaros, es directa. No hay matrimonio en el cielo. Esta es la respuesta, no hay matrimonio en el cielo. Fijaros, cuando las personas resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ay, iba a hacer una broma, habrá hermanas que dirán, menos mal, y otros que dirán, hoy, por Dios, ¿cómo voy a estar sin mi mujer? Bueno, tenemos que saber que antes que el amor a nuestras mujeres o a nuestros esposos, ¿verdad?, está el amor de Dios. Entonces, cierro paréntesis, pero bueno, en la resurrección, y este es el punto, no va a haber matrimonio. El matrimonio es algo establecido por Dios para la vida actual. No pueden extrapolar las condiciones de esta vida a la eternidad. El matrimonio, queridos hermanos y amigos, no tiene sentido en la eternidad. ¿Por qué no tiene sentido en la eternidad? Porque en la eternidad, cuando seamos semejantes al Hijo, seamos cuerpos glorificados, toda nuestra comunión va a ser perfecta, va a ser por igual. Vamos a compartir un amor y gozo perfecto. Debido a la perfección eterna de cada persona, no vamos a tener la necesidad de tener compañeros de matrimonio, no vamos a tener la necesidad de tener una esposa o un esposo para complementarnos, porque realmente vamos a estar completos en Cristo. Vamos a disfrutar de un gozo y amor perfecto. Nuestra comunión va a ser sin pecado, sin mancha con el Padre, y no vamos a tener necesidad de una esposa o esposo. Y fijaros, dice, ya que ellos, dice el texto bíblico, serán como los ángeles que están en el cielo. Importante, no está diciendo que vayamos a ser ángeles, sino que dice que vamos a ser como los ángeles. Y lo está diciendo en el contexto del matrimonio. Fijaros, no vamos a tener necesidad de relaciones sexuales, y no solamente eso, sino que dice la palabra del Señor que aún Jesús le está metiendo el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque ellos hemos dicho que no solamente no creían en la resurrección, sino que no creían en los ángeles. Y es curioso, porque ya en Génesis, en el Pentateuco, en el capítulo 19,
aparecen los ángeles. Pero ¿qué le sucedía a estos saduceos? Que negaban su existencia. Y como ya habréis podido descubrir, estos saduceos solamente creían o le hacían caso a aquello que les interesaba. Es decir, tomaban la parte de la escritura que les interesaba. Creían en el Pentateuco, sí, pero no en los ángeles, por lo tanto para ellos Génesis 19 no le hacía falta. Creían en el resto de la escritura, en aquello que me interesa. La subordinaban al Pentateuco. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros podemos caer en el mismo error. Podemos darle más importancia a textos de la escritura que a otros, pues porque, bueno, ese no me interesa tanto, así que ese vamos a dejarlo ahí, escondido. Le quitamos el pillar libros y avanzamos, ¿verdad?, a otro pasaje que quizás nos interesa más por nuestra personalidad, por nuestra forma de vivir, por nuestros deseos carnales. No, toda la palabra es inspirada por Dios, toda la palabra es perfecta, toda la palabra no tiene error y toda la palabra, toda, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, es autoridad. Y toda la palabra es nuestra línea y nuestra autoridad que seguir. Por lo tanto, el Señor ya le resuelve su duda rápidamente y le refutó entonces. Fijaros, dice, vosotros decís que solamente creéis en el Pentateuco. De hecho, ya en Génesis 19 se habla de ángeles y aún seguís sin creer, pero es que en el Pentateuco se habla de la resurrección. Fijaros, ellos afirmaban, y por eso creían en eso, que el Pentateuco no enseñaba la resurrección. Pero fijaros, les dice, sois ignorantes. ¿Por qué? Fijaros, vamos en Marcos capítulo 12, dice, pero respecto, versículo 26, a que los muertos resucitan, fijaros qué pregunta le hace. ¿No habéis leído en el libro de Moisés? ¿Cuál es el libro de Moisés? El Pentateuco, ¿verdad? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ellos creían en el Pentateuco y Dios le demuestra en el Pentateuco cómo se habla de la resurrección. Fijaros, pasaje conocido por todos, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, versículo 6. Eso, capítulo 3, versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué sucede ahí? A ver, yo soy, ¿cómo está el verbo soy? No me la liéis. En presente, ¿verdad? Yo soy en presente el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El verbo está en presente, no está en pasado, ¿verdad? No dice yo fui el Dios de... No, dice yo soy. ¿Y qué sucede? ¿Cómo estaba Abraham? ¿Cómo estaba Jacob? ¿Y cómo estaba Isaac? Los tres estaban muertos. Y sin embargo, fijaros como le está diciendo, yo soy en tiempo presente. Si los tres estaban muertos y no hay resurrección, lo normal es que Dios hubiese usado el tiempo pasado. Yo fui el Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham. No le dice eso, sino que le dice yo soy. Es decir, estos hombres no es que ya no existieran, sino que habían resucitado. Por eso dice, yo no soy Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y les habla en presente, yo soy el Dios, porque ellos estaban en la eternidad, porque habían resucitado.
en un verbo, les demuestra que la resurrección es una realidad consoladora para todos los cristianos. La tristeza, el sufrimiento y el pecado que caracteriza la vida actual van a terminar. Un día recibiremos un cuerpo glorificado, perfecto en todo, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un día resucitaremos. Un día amaremos perfectamente a Dios. Nos amaremos perfectamente los unos a los otros y todos los que seamos glorificados seremos capaces de adorar a Dios Padre en santa perfección. Dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y continúa Pablo escribiéndole y dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Un día resucitaremos y estaremos junto con nuestro Señor Jesucristo en obediencia perfecta. Los redimidos estaremos en la presencia del Señor y ya se acabó el agotamiento, el cansancio, el desánimo, la desilusión, el dolor, la enfermedad, sino que experimentaremos un gozo que no va a disminuir, no va a haber tristeza, no va a haber pena. Dice la palabra del Señor que Él enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es la resurrección y esta es una verdad bíblica. Es una enseñanza que nos llena de gozo, que nos llena de ánimo y que nos lleva, ¿verdad?, a permanecer y a cada día crecer en el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero la enseñanza de la resurrección es también una enseñanza aterradora para el incrédulo, para aquellos que no confían en Cristo en su corazón o que confían en sí mismos para ser salvos. Pero aún hoy es tiempo de salvación. Hoy puedes pasar de estar toda la eternidad en el infierno, donde dice la palabra del Señor que será el llanto y el crujir de dientes, a una comunión perfecta en la eternidad con Cristo. Y es que Dios envió a su Hijo, como dice la palabra del Señor, a buscar lo que se había perdido. Porque todos los que estamos aquí, todos hemos pecado, excepto Cristo. Por eso la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección al tercer día es el único medio establecido por Dios para ser salvos. Es lo único. Y cualquiera que quita a Cristo en la salvación, cualquiera que sustituye a Cristo o que añade a Cristo más una virgen de no sé qué, a Cristo más los santos de no sé qué, a Cristo más las indulgencias, a Cristo más las obras, a Cristo más las promesas, dice la palabra del Señor que es abominación para Dios, porque solo Cristo salva, porque solo en Cristo hay salvación. El único perfecto, el que no conoció pecado, pero pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Por medio de Cristo somos reconciliados con Dios. Dice la palabra del Señor que Él te va a dar un nuevo corazón, un corazón que aborrece el pecado y un corazón que busca vivir conforme a su palabra. Aún hoy es tiempo de salvación.
necesitas acudir a Cristo, necesitas acogerte a los méritos de Cristo, porque dice su palabra que al que Él viene, no le echo fuera. Suplico que te arrepientas y creas en Jesús como tu Salvador. Queridos hermanos, que la enseñanza y la doctrina de la resurrección nos llene de ánimo. Nos llene de ánimo para llevar el mensaje del Evangelio, nos llene de ánimo para vivir nuestra vida, como hemos leído en la mesa del Señor, gozosos en el Señor. Sabemos que esta vida va a pasar, pero que un día estaremos junto con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, donde no habrá dolor, ni llanto, ni nada. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.